¿Qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a tu canal Docentes Perú, con lo último de las actualizaciones que nos da nuestro Ministerio de Educación. Muy bien, colegas, recordemos que con el pasar de los días, poco a poco nos vamos acercando a la evaluación, a la clase modelo y a la entrevista docente para el nombramiento de este año 2023. Desde este canal Docentes Perú, hace unos días publicamos la conferencia que dio el Ministerio de Educación con especialistas, en el cual se explicaba la rúbrica 1 y la rúbrica 2. En este nuevo video te voy a traer la continuación de esta conferencia, donde se explica la rúbrica número 3 y la rúbrica número 4. De esta rúbrica, la rúbrica 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. No sin antes mencionar, como ya lo habían hecho en la introducción, lo que el instrumento valora, ¿no? Este instrumento valora, ¿no?, aquellos aspectos sustantivos y observables en el aula que están vinculados al dominio 2 de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, dentro del marco del buen desempeño docente. Este instrumento valora las evidencias sobre el desempeño de los postulantes, valora las evidencias de los desempeños postulantes durante la facilitación de una actividad de aprendizaje, ¿no?, frente a estudiantes en los cuales el tal grupo de inscripción, ¿cierto? ¿No? El que postula, ¿no?, el que está postulando. ¿No? Entonces, estos desempeños son sustantivos de la práctica docente. Recuerden eso, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre en la sesión durante este espacio y específicamente cada desempeño es valorado con una rúbrica de manera independiente, ¿de acuerdo? De manera independiente. Entonces, vamos a ver ahora el desempeño de número 3. ¿Qué es lo que valora este desempeño? ¿No? ¿Qué es lo que se valora en el postulante, en el docente? Bueno, tal como dice en la rúbrica, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, se valora el acompañamiento que hace el docente de este proceso, casualmente, ¿no?, el proceso de aprendizaje que están realizando los estudiantes, ¿no? Y además valora aquellas medidas, aquellas acciones que toma durante la sesión, porque es durante la sesión que se va a observar, ¿no?, para brindarles un apoyo pedagógico pertinente. Entonces, el apoyo pedagógico pertinente es lo que también se está, digamos, entrando en juego acá, y lo vamos a ver de qué manera, ¿no? Por eso que la rúbrica tiene dos aspectos que se consideran. Estos dos aspectos vienen a ser, primero, el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión, porque están desarrollando una actividad para aprender, ¿no?, y la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza. Esto está a partir de las necesidades de aprendizaje que ha identificado. Vamos a ver en detalle qué significa, ¿no?, qué es lo que se valora, cómo es que las evidencias corresponderían a estos aspectos del desempeño de un postulante, ¿no?, frente a estudiantes del grupo de inscripción al cual está postulando. Como primer aspecto, ya habíamos mencionado, se trata del monitoreo que realiza el docente. Ya cuando mencionamos la palabra monitoreo, sabemos que es el darse cuenta, el estar pendiente, ¿cierto? Estar pendiente de cómo se está desempeñando. Y ese es el sentido fundamental, ¿no? El monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. Entonces, de lo que están realizando y cómo están avanzando en su aprendizaje en ese momento, en ese espacio, en ese periodo de tiempo que sabemos que está entre 45 y 60 minutos. Este aspecto valora entonces el monitoreo activo, ¿no?, que realiza. Cuando dice monitoreo activo, ya nos figura algo muy importante, ¿no? Es que como monitoreo activo es que el docente se va a encontrar, ¿de qué manera? Se va a encontrar atento, va a estar pendiente del desempeño del estudiante, ¿no? ¿Y cómo es que se va a dar cuenta que está el estudiante, digamos, mejorando su desempeño o teniendo alguna dificultad? Bueno, pues a través, ¿no?, a través de las evidencias que va recogiendo. Entonces, este aspecto valora el monitoreo activo que realiza el docente del aprendizaje de los estudiantes y también valora otra cosa más, si es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico. Entonces, estábamos conversando ahorita de que cuando se encuentra atento al desempeño del estudiante y por iniciativa recoge, ¿no?, evidencia, esta la realiza cuando hace preguntas, por ejemplo, ¿no? Pregunta, por ejemplo, podrían decir, ¿cómo les va en el desarrollo? Está pendiente, o se acerca, observa, analiza los productos que están viendo, ¿no?, están realizando, y
dice, qué bien, hay un mega más. ¿En qué parte estás? ¿No? ¿No? Se puede, ¿me puedes mostrar lo que estás realizando? Entonces, va realizando pronto. Y si es de algún proceso que están elaborando, puede decir, ¿en qué proceso están? ¿No? Está recogiendo información. Recogiendo información mediante preguntas, observación. Puede ser también inclusive que esté diciendo, estás en esta parte. A ver, ¿en qué parte te encuentras? ¿Cuánto has avanzado? ¿Ya? ¿Tienes alguna dificultad al respecto? Entonces, está recogiendo evidencias. A veces nosotros, ¿no? Profesores, nos damos cuenta de cómo está realizando la actividad y es donde ahí, a través de la pregunta, de lo que observamos, puede recoger esta información. Puede recoger esta información, ¿no? De los avances y dificultades, ¿no? También puede ser a través de algún problema que les ha formulado, saber cómo es que está aplicando lo que está poniendo en juego a través de la actividad. También puede ser a través de algún instrumento, ¿no? Recogiendo información. Puede ser también, como habíamos mencionado, recogiendo información al desplazarse entre los grupos. En fin, hay varias formas en las cuales, por iniciativa propia, está atento al desempeño, está acercándose, está recogiendo evidencias. Bueno, estas evidencias que las recoge el docente, como vamos a ver en el segundo aspecto, qué acciones tomará a partir de ello, ¿no? También se valora, para decir que es un monitoreo activo, si es receptivo a las preguntas que se relacionan con la situación de aprendizaje, si es receptivo a las preguntas que realizan, a las dudas, a aquellos cuestionamientos, ¿no?, que plantean los estudiantes durante el desarrollo de lo que es de esta actividad que ha sido propuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que sea receptivo? Quiere decir que, digamos, está acogiendo y respondiendo, ¿no? Y respondiendo a las preguntas. Ahora, claro está, a veces tenemos estudiantes que sí preguntan, profesor, esta parte no la entiendo muy bien, ¿cómo podría elaborar? Otros dirían, profesor, no entiendo esto. Profesor, en realidad estoy haciendo esta parte, pero tengo dificultades para desarrollar estas, ¿no? O algunos dicen, no entiendo, profesor. Entonces, es receptivo a las preguntas. Ahora, hay una situación también que debemos considerar. Y también ustedes lo pueden leer, por favor, en la página 53 de su instructivo, ¿no? También ustedes ven ahí en el pie de página o el pie de la diapositiva que dice que lo que estamos desarrollando está entre las páginas 53 a la 57 del instructivo para el comité de evaluación, ¿no? En donde cuando a veces los estudiantes, muchos están preguntando, el docente ve también la manera en cómo responder a aquellas preguntas, pero también tiene que calcular el tiempo que está destinando a estas preguntas, ¿no? Ahora, el hecho de que pueda no responder alguna de ellas durante el periodo de observación no lo penaliza, porque hay que ver que también cuánto tiempo está desempeñándose le queda para el desarrollo de la actividad, ¿ya? Entonces, es una forma en la cual el docente va manejando el tiempo para responder a aquellas preguntas. Entonces, para decir que un docente realiza un monitoreo activo, o sea, que se está valorando en este aspecto, se tiene que tener evidencia de que si se encuentra atento al desempeño del estudiante a través de estas preguntas que va recogiendo información, ¿no? Si recoge información, o también si es que es receptivo a las preguntas que se relacionan. Ahora, habrá sesiones, inclusive, habrán grupos que los estudiantes de repente no pregunten, no tengan ninguna pregunta, no tengan ninguna duda, no tengan ninguna inquietud sobre lo que están realizando, ¿sí? Si no están realizando y el docente va desplazándose entre los grupos, a ver tu tabla, cómo está, qué categoría has puesto acá, a ver cómo estás haciendo esta distribución, a ver cómo estás, qué resultado tienes de lo que estás realizando. Están en este recojo de información, ¿no? Entonces, pero ningún estudiante le pregunta, profesor, no tengo ningún. Entonces, se puede asumir de que está realizando también un monitoreo activo, ¿ya? Un monitoreo activo. Ahora, para valorar este aspecto también es importante tener en consideración el periodo que le dedica el docente a realizar este monitoreo, ¿no? El periodo que realiza el docente, el espacio, cuánto de la observación, cuánto de este tiempo que es destinado para la sesión, en este caso de entre 45 y 60 minutos, ¿qué tiempo le dedica para recoger información? ¿Qué tiempo le dedica para monitorear? ¿No? Entonces,
Como dice ahí el importante, se debe registrar los tiempos de la sesión en el que el docente monitorea el trabajo, los avances o las dificultades de que tienen los estudiantes durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, para poder considerar que tiene un tiempo destinado para ello. Bien, entonces entendamos entonces como primer aspecto que se valora el monitoreo activo que realiza el docente, ¿no?, en el trabajo de sus estudiantes y de sus avances durante la sesión. ¿Mediante qué formas? Estamos atentos a cómo recoge la información, ¿no?, si está atento al desempeño del estudiante y si es receptivo a las preguntas. Pasamos al segundo aspecto. Entonces, aquí como segundo aspecto, ya vemos que se trata a partir, ¿no?, a partir de lo que ha recogido la información, porque el segundo aspecto dice la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las necesidades de aprendizaje, ¿qué acciones va a tomar? ¿Cierto? ¿Qué acciones va a tomar? ¿Qué tipo de apoyo pedagógico les va a brindar a los estudiantes a partir de las necesidades de aprendizaje que ha identificado? ¿Que ha identificado mediante qué? Mediante la acción de monitoreo, ¿no? Porque el recojo de información y el hecho de preguntar, y el docente al escuchar las respuestas, pues está presto para poder darle una devolución, presto para poder decirle cómo mejorar su desempeño, presto para resolver, digamos, alguna dificultad que tenga el estudiante, tal vez de no entendimiento de la actividad. Vamos a ver estas formas en la cual el docente ofrece apoyo pedagógico ante las necesidades de aprendizaje que ha identificado durante la sesión. Tenemos como primer punto que el docente al ofrecer apoyo pedagógico pueden ser de dos formas, ¿cierto? Ahí dice, cuando ofrece retroalimentación. ¿Qué quiere decir que ofrezca retroalimentación? Ofrece retroalimentación quiere decir cuando, digamos, a partir de la necesidad de aprendizaje, ya identificado, le dice cómo mejorar su desempeño. Le hace una devolución, o sea, les dice exactamente qué hacer, tal vez, ¿no?, qué hacer para mejorar su desempeño. Qué es lo que tiene que realizar, ¿no?, para que pueda superar o poder seguir su proceso de aprendizaje. ¿Bien? ¿Frente a qué? Frente a las respuestas que ha recogido o a los productos que los estudiantes están mostrando al docente, ¿no? Están mostrando a los docentes. Entonces, le ofrece una información. ¿Ya? Esa información que le ofrece sobre cómo están, ¿no?, cómo mejorar su desempeño, cómo se encuentran a partir de lo que ha recogido la información, ¿no?, es lo que realiza acciones para mejorar su desempeño. En ese sentido, hay que tener en cuenta que si se refiere a dar indicaciones, sobre la tarea o explicar un tema, no constituye situaciones de retroalimentación. Utiliza esta cartulina, hazlo en un papelote, ¿no? Tienes que seguir la secuencia de los colores. Esas situaciones que son parte de las instrucciones de la actividad no constituyen una retroalimentación, sino cerramos la idea de que es a partir de una información que le permita saber cómo están desempeñándose y cómo mejorar su desempeño, ¿no? Entonces, a partir de ello, ofrece una retroalimentación. En cuanto a este aspecto, lo que se valora es la calidad de esta retroalimentación, ¿no? Hay calidades. Ya ustedes lo están viendo tenemos 4 calidades de retroalimentación. Entonces, la rúbrica, ¿no?, distingue esas 4 calidades, ¿no? De acuerdo a la calidad, están ordenadas de mayor a menor, ¿no? De mayor a menor. Y tenemos ahí por descubrimiento, reflexión, descriptiva, elemental e incorrecta. Cuando hablamos de retroalimentación por descubrimiento, reflexión, o sea, ya estamos entrando a los tipos de retroalimentación, sabiendo que es una forma de informar, ¿no?, al estudiante a partir de lo que se ha evidenciado de su progreso,
informar, de decir, es una acción que va a devolverle, es un tipo de apoyo pedagógico a partir de lo que ha recogido la información, de darle algo que le pueda mejorar su trabajo, de saber cómo se encuentra. Ya. En este caso, vamos por el primer tipo, que es el de mayor calidad. Por descubrimiento o reflexión. En este caso, cuando se dice que es por descubrimiento o reflexión, es la acción del docente que va a guiar a los estudiantes para que ellos mismos, ¿no?, a través de un diálogo, a través de unas repreguntas, sean quienes descubran cómo mejorar su desempeño. O bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento, ¿no? En este caso, a través de estas preguntas es donde hace uso del error que tenga el estudiante y empieza a indagar, a profundizar en ellos hasta que el estudiante pues descubra cómo mejorar su desempeño, hasta que el estudiante vea de qué manera puede mejorar su desempeño. Si ha visto que en su procedimiento, por ejemplo, llegó a una conclusión, empieza en un diálogo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Puede ser, ¿cómo llegaste a esta respuesta? ¿Cómo llegaste a esta interpretación? ¿Cómo llegaste a este resultado? El estudiante le responde. Entonces, el docente al momento de escuchar esa respuesta identifica, ¿cierto? Identifica dónde estaría el problema, dónde estaría la dificultad de relación conceptual, dónde estaría la equivocación conceptual, ¿no? Ese error conceptual que está manejando el estudiante y preguntaría sobre ello. ¿Es correcto lo que dices? Porque, ¿qué pasaría si sucediera esto? Y da la respuesta el estudiante. Y a partir de esa respuesta sigue, ¿no? Sigue indagando un poco más hasta que el estudiante diga, no, de esta forma no es, sino es de otra manera. O en ese recorrer de lo que de lo que ha realizado para hacer o llegar a esa respuesta, dice, en esta parte debía ser esta parte, ahora sí se puede hacer, vamos a verlo. Porque a veces, por ejemplo, en situaciones de agrupación, digamos, en inicial, ¿no? Digamos que se le distribuye, o en primaria, se distribuye piezas, ¿no? Donde dicen ya, organícenlas en decenas y empiezan a organizarlas y al final el docente previamente le entregó 29 unidades, ¿no? Y el estudiante empieza a organizarlas y las completa y dice son 3 decenas. Y empiezan las preguntas. A ver, ¿cómo han hecho? Les hemos agrupado a 10 en 10. ¿Estás seguro que hay 10 elementos? Sí, miren, empiezan a contar. Acá no hay 10, hay 9. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos 2 decenas y 9 unidades. Entonces, le está ayudando a ese proceso de descubrimiento o reflexión de una manera guiada, ¿no? Para que ellos mismos descubran cómo mejorar su desempeño. Van a darse cuenta de que la acción de agrupación, en este caso, por decirlo, es que el hecho de contar y asegurarse de que estén agrupados de acuerdo al criterio. Van a asegurarse que en otro tipo de actividad, que la conclusión que hayan llegado debieron considerar determinadas ideas, o a la interpretación o al resultado han debido considerar esto o algunos procesos que habían obviado o un procedimiento que lo realizaron de una manera equivocada. En este caso, vemos nosotros de que se hace uso del error, ¿sí? Como una oportunidad de aprendizaje. Y eso, claro está, el docente es quien lo guía a los estudiantes a través de esa forma de preguntas o tal vez de colocarle un problema o colocarle una situación para que puedan validar sus concepciones, ¿no?, a la que han llegado. Ese, digamos, que es por descubrimiento o reflexión, que es el que tiene la mayor calidad. La que le sigue en calidad se llama descriptiva, ¿no? Retroalimentación descriptiva, donde en este caso ofrece, como dice el texto ahí, ofrece oportunamente a los estudiantes elementos de información suficientes para mejorar su trabajo, ¿no? En la que describe, ¿no?, describe lo que hace que esto, digamos, que no esté logrado, se logre, se realice. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una actividad en la cual tengan que producir un texto, y le dice, ya, mira, utiliza
la idea del párrafo anterior para que fundamentes mejor tú, ¿qué le estoy diciendo? Cómo mejorar su trabajo. Le estoy indicando qué hacer, exactamente qué hacer para mejorar tu trabajo, ¿cierto? O también le puedo decir, mira, para que tú puedas recorrer este camino, tienes que hacer las líneas curvas de esta manera. También le estoy indicando cómo mejorar su trabajo. Si tengo que hacer una seriación, ten en cuenta que fíjate cómo van. Primero 2 colores, un color diferente, 2 del mismo color, un color diferente. Agrúpalos de esa manera. Le estoy diciendo cómo realizar, ¿no?, elementos de información suficiente para mejorar su trabajo. A veces en estudiantes, ya que han redactado, digamos, ya un ensayo en aula, a una pequeña introducción, nos dicen, mira, tienes que mejorar esta introducción, tienes que mejorar esta definición y considera tal argumento, tal argumento, tal argumento. Le estoy diciendo, ¿no?, de manera oportuna a los estudiantes qué elementos de información son suficientes para mejorar su trabajo, describiendo exactamente lo que hace, ¿no?, que ¿no?, se logre, ¿no? O lo que ha hecho el decirle, por ejemplo, si tú dices esta afirmación, no está apoyando lo que quieres decir. Utiliza otra información, ¿no?, indicando exactamente cómo mejorar su trabajo. Bien, sugiriendo en este caso en detalle qué hacer para mejorar el trabajo. Entonces, pasamos del descubrimiento a una de descubrimiento a reflexión a una retroalimentación descriptiva donde se le indica de manera exacta elementos de información suficientes para mejorar su trabajo. La elemental, sin embargo, es donde señala únicamente si la respuesta o los procedimientos que están realizando en la actividad o en la actividad que les ha sido, digamos, brindada para que pueda aprender, ¿no?, que están desarrollando el estudiante, ¿es correcto o incorrecto? O el darle una respuesta corta, ¿no? A veces le dicen, muy bien, no, hazlo otra vez, date cuenta, no está bien. No, son formas en las cuales están indicando, ¿no?, y no le está diciendo qué es lo que está para mejorar su trabajo. No le brinden información. Usted tiene que decir si es correcto o es incorrecto, ¿no? Es una de las formas, digamos, que de decir, a veces hemos escuchado, a veces muchos lo hemos utilizado también en clase. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Una forma que no le brindas información para que pueda mejorar o que le guíe a reconocer. Simplemente le estamos diciendo si es algo correcto o incorrecto, ¿no? Es darle una respuesta correcta, ¿no? Decirle, sí, está muy bien, gracias, ¿no? Es una retroalimentación elemental, ¿bien? No le das más elementos de información de cómo mejorar el trabajo. Entonces, estamos viendo las calidades, ¿cierto?, de lo que ayudan o contribuyen para que pueda aprender el estudiante, ¿no? Recordemos que en este caso la retroalimentación es a partir de lo que el apoyo pedagógico que se le está brindando al estudiante sobre lo que ha identificado en su proceso o en sus productos, ¿ya? Es el apoyo pedagógico, si es que ofrece retroalimentación, ¿no? Tenemos otra, la última calidad de retroalimentación es la incorrecta. Bueno, acá es donde, digamos, ofrece información errónea al estudiante, ¿sí? Le ofrece una información errónea, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dice que algo es correcto cuando es incorrecto. O viceversa, cuando le dice que es incorrecto a algo que es correcto, ¿no? O es correcto. En este caso, el decir, pues, que, digamos, las abejas son aves porque vuelan. Muy bien, buena definición, ¿no? Sabemos, pues, que las abejas no son aves, ¿no? Son completamente diferentes, ¿no? Son diferentes. El estudiante utilizó un patrón del hecho de volar o el tener alas para que sean del mismo grupo, ¿no? ¿no? De la misma división, en este caso de los vertebrados e invertebrados. Entonces, pero le dio una información incorrecta, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Solo se considera
retroalimentación incorrecta cuando el docente, ¿no? En una situación de retroalimentación, tal vez por una evidente falta de conocimiento pedagógico o disciplinar, tal vez, ¿no? Brinda o proporciona una información equivocada. Le brinda, como le acabo de decirle, ¿no? De que las abejas, ¿cierto? Y las aves son del mismo tipo, ¿cierto? Entonces, lo que les confunde, lo que hace que el estudiante construya, ¿no? Tenga un criterio de analogía de la clasificación de los animales bajo ese tipo, ¿cierto? ¿No? O que en este caso contribuya a que esta información construya una concepción diferente, ¿no? Y imagínense, terminar la clase y el estudiante diga, oh, mi profesor dijo, mi profesora me lo dijo. Eso, quitarlo en estudiante es bastante complicado, hay que trabajar bastante después, ¿no? Ahora, pero hay momentos, por ejemplo, que algunos docentes utilizan este tipo de errores o mensajes o de informaciones incorrectas para, digamos, llamar la atención, engancharlos y lo trabajan durante la sesión. Entonces, si lo trabajan durante la sesión y es evidente su uso, ¿no? Como un enganche, como una motivación, como algo de saber descubrir que es algo inadecuado, no viene a ser una retroalimentación incorrecta, ¿ya? Entonces, ustedes deben, en este caso, tener en cuenta de que la retroalimentación incorrecta no es ese sentido, sino es una devolución. Ahora, hay momentos en los cuales los estudiantes participan. A ver, ¿qué opinan sobre el sol? Ah, es una lámpara, muy bien. Ah, es un foco, muy bien. Es algo que brilla, bien. Entonces, ¿estás afirmando que el sol es una lámpara? ¿Que el sol es un foco? No, están construyendo las ideas. Entonces, que empiece a recoger ideas es una parte, ¿no? Del desarrollo, una parte del desarrollo. Si vemos que en la sesión mantiene y el docente dice, es una lámpara, muy bien, y se van con ese concepto, esa es una retroalimentación incorrecta al final de cuenta, ¿no? De esta información, ¿no? A partir de lo que le está diciendo. Pero si es utilizado como una parte de ese desequilibrio cognitivo que a veces solemos usar, ¿no? Bueno, es parte del proceso, no habría ninguna dificultad. No sería considerado una retroalimentación incorrecta. Entonces, dos cosas. No no se valora como retroalimentación incorrecta cuando el docente acoge o evita corregir una idea o respuesta imprecisa o incompleta, ¿no? Los estudiantes participan, ¿no? Eso inclusive es una forma, como decía, de recoger información de parte de ellos. Entonces, no las corrige en ese momento, ¿no? Esto, como le digo, esto siempre y cuando es evidente que el docente lo hace como forma intencional para que participen, ¿no? Para favorecer que a un fin pedagógico posterior, ¿ya? Ahora, hay momentos también que el docente, por algún momento, y a nosotros nos ha pasado, que decimos alguna respuesta incorrecta frente a los estudiantes. Pero después nos dimos cuenta, no, chicos, mira, lo que les he dicho, esto no es así, es de esta manera. Me corrijo. Si me corrijo durante el periodo de observación, deja de existir la retroalimentación incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se considera retroalimentación incorrecta. ¿Por qué? Porque había un proceso en ese espacio de retroalimentación, en ese espacio de observación, donde se corrige y da la información que es adecuada, ¿no? Y la información es adecuada. Bien, entonces ahí es donde se dice que el docente ha subsanado su error. Como lo ha subsanado su error, ¿ya? No se considera como retroalimentación incorrecta. ¿Vamos? Bien, eso es cuanto ofrece, ¿no? Ofrece un apoyo pedagógico frente a los resultados que está obteniendo de los productos del avance que han tenido los estudiantes. Pero, ¿qué pasa si en ese recojo de información, si en ese monitoreo activo, el docente dice, llega a la conclusión porque los niños dicen, o los estudiantes dicen, no entiendo esta parte, ¿qué significa este término? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cómo llego a hacer de aquí a acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer, profesor? No entiendo. A veces ha pasado eso. Entonces, a veces ha sucedido que
tal vez la actividad planteada fue demasiado compleja o utilizó términos, digamos, que no habían sido para ellos trabajados cognitivamente anteriormente. Entonces llegan a enfrentarse a esa actividad y que requieren de otros recursos cognitivos. Entonces, cuando requieren otros recursos cognitivos que son aplicados para el desarrollo de actividad que los estudiantes no lo tienen, el docente empieza a ¿qué? Como dice la segunda parte, porque ojo, es a partir de lo que ha recogido en el monitoreo, realiza adaptación de las actividades. Es decir, puede modificar la actividad que está realizando o implementar una adaptación pedagógica adecuada. Tal vez bajando la complejidad, ¿no?, de la actividad misma, puede ser el hecho de que esos términos poco comprensibles los hagan más cercanos, puede ser que explique algo, un conocimiento previo, ¿no?, para que puedan trabajar. Es la modificación de la actividad, es ya una adaptación. Y es otro tipo, ¿no?, ¿qué? De apoyo pedagógico que brinda. Aquí en esta parte, digamos, tengamos en cuenta que la información que se vaya a manejar, y ustedes lo tienen en la rúbrica, ¿no?, en la rúbrica, la adaptación a las actividades tiene una valoración, que esta puede ser, ¿ya? Puede ser que se realice, o la retroalimentación también, ¿ya? Ambas, ¿ya? Este segundo aspecto, puede ser que se realice a una sola persona, puede ser que se realice a un grupo o a toda el aula, ¿cierto? De repente en un grupo están reunidos trabajando, elaborando lo que ha planificado el docente, la actividad, y les dice, chicos, lo que está haciendo está mal, háganlo otra vez. Chicos, mira, para que puedan llegar a esto, tienen que trabajar aquí, de acá, y ahí sale. Con eso utilícenlo. O pueden decir, ¿por qué han llegado a esta situación? ¿No? A ver, tú comenta, ¿qué han hecho? ¿Qué han realizado? Hemos hecho esto. Se aplican los tipos de retroalimentación. O al ver que un grupo no está logrando desarrollar la actividad propuesta, modifica para ellos. O sea, esto puede ser aplicado, como lo van a ver ustedes en la rúbrica, tanto a un estudiante como a un grupo o a la totalidad. ¿Bien? En la totalidad. Eso siempre y cuando es lo que devuelve como apoyo pedagógico el docente. Bien, ¿qué más tenemos? A ver qué más tenemos ahora. Ya hemos visto las calidades de retroalimentación. En una sesión se pueden dar todas las retroalimentaciones, se podrían dar. Hay grupos. ¿Quiénes de nosotros como docentes nunca hemos dicho, está bien, está mal, oye, hazlo otra vez? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Quiénes de nosotros también hemos dicho cómo mejorar el trabajo? ¿Quiénes de nosotros hemos dicho también cómo hacer, ¿no? Cómo que ellos encuentren el sentido de que, oye, mira, acá esta manera no es la forma de pensar, es esta. Entonces, cuando se trata de las evidencias y recogemos todo lo que sucede, pero al momento de valorar, la que se valora siempre es la que tiene mayor calidad. Si dije varias elementales, y por ahí sale un descubrimiento o reflexión, se valora, llega a ese nivel más alto, el por descubrimiento. Vamos a ver ahora en cuanto analicemos la rúbrica. Tenemos esta evidencia. Tenemos dos evidencias. Le hemos puesto A y B con una intención. La intención es de que el A corresponda al primer aspecto y la B corresponda al segundo aspecto. Cuando decimos A, que es el primer aspecto, como vemos ahí, monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión, damos la evidencia. Dice, la docente se moviliza niño por niño realizando preguntas para evidenciar las comparaciones. ¿Dónde hay más mates? ¿Verdes o amarillos? Además dice, ¿ya terminaste? ¿Te puedo ayudar? Bueno, son preguntas que está recogiendo información. Estamos viendo ahí que está realizando un monitoreo. Y decimos que se puede afirmar que es monitoreo activo porque también no aparece ahí preguntas de evidencia de receptividad. Pero como no hay preguntas, se asume de que hay un monitoreo activo.
Calidad de la retroalimentación. Dice ahí, tenemos ahí un ejemplo, dice, retroalimentación reflexiva. Dice, la docente al notar la dificultad de realizar comparaciones de cantidad pocos muchos, pregunta, ¿cuál será el color que tiene más mates? Verdes, amarillos, es que responden los estudiantes. Docente, ¿cómo podemos verificar si hay muchos mates? ¿Los contamos? Docente, ¿solamente contándolos? No, hacemos filas. Docente, ¿de qué otra manera podemos colocarlos? Torres, filas. Docente, ¿por qué crees que es así? Porque juntamos con sus amiguitos, hacemos parejas, refiriéndose a los mates, ¿no? Docente, ¿cómo parejas? Un verde con un amarillo. Y luego, dice la docente, hacemos filas. Docente, ¿para qué hacemos filas? Para ver quién tiene más. Al hacer las filas, un niño dice, faltó su parejita. Y ella dice, entonces, ¿quién tiene muchos? Los verdes. Docente, ¿por qué? Sobra uno. Entonces, les guió, vemos ahí, ¿no?, que hay una especie de guía, sí, es una retroalimentación reflexiva, ¿no? Cómo es este diálogo que empieza a indagar sobre los procesos. Sí, está esa evidencia. Es una forma de registrar la evidencia del diálogo que está en el estudiante, con el docente y estudiante, otra vez entre el grupo, pues, y los niños contan. Veamos la rúbrica. Cada desempeño tiene su rúbrica. Recuerden, cada desempeño se valora de manera independiente. Estamos valorando ahora el desempeño 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Si el postulante tuvo en la rúbrica 1 de involucramiento, la rúbrica número 2 de promueve, tuvo desempeños de altos o niveles bajos, ello no debe influenciar en lo que voy a valorar en este desempeño. Eso recuerden los estimados integrantes del comité de evaluación. Cada desempeño se valora de manera independiente y de acuerdo a las evidencias que se han recogido a partir de la observación de la facilitación de la actividad de aprendizaje. Es con ello que se recogen las evidencias y las organizo. Y cuando ya es organizado, voy a tener una idea más o menos de cómo ha sido el desempeño del docente. Para eso hago lectura desde el nivel 4 hasta el nivel 1, para ubicar cuál de las evidencias que se tiene forman parte o cumplen con los atributos que se me menciona, que están escritos en el nivel respectivo. Veamos el nivel 4, dice. La docente monitorea activamente a los estudiantes, siempre aparece el monitoreo activo de estudiantes, y les brinda retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Bien, entonces ya vemos aquí que en el nivel 4, que hace un monitoreo activo a los estudiantes y además se exige de que tenga el desempeño en las evidencias, encontremos una evidencia que diga que ha realizado retroalimentación por descubrimiento o reflexión. ¿Qué nos dice la descripción que está más abajo, que corresponde a los aspectos? El que está el color morado, púrpura, violeta, como lo vean ustedes de repente al contraste de su pantalla, es lo que corresponde al primer aspecto de monitoreo activo, ¿no? Y lo que está de verde es a la calidad de retroalimentación o adaptación. Dice, el docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la sesión a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Acá nos parece un porcentaje, al menos 25%. Habíamos comentado de que deberemos registrar más o menos los tiempos que dedica a, digamos, al monitoreo. Bueno, si es una clase de 60 minutos, el 25% sería 15 minutos, distribuido, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Distribuidos durante los 15 minutos aproximadamente de monitoreo, estaríamos diciendo de que sí cumpliría esta condición. Y, dice, o sea, tiene que darse esas dos condiciones. En este caso, tiene que estar estos dos atributos. Dice, y ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, da retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar, o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento
e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. Estamos leyendo el nivel 4, no estoy diciendo otra cosa, sino leyendo el nivel 4, que ustedes también lo pueden realizar si es que ven en pantalla también o su instructivo en la página 57. Este mismo ejercicio tenemos que leer nosotros cuando vayamos a calificar, a asignar el nivel de este desempeño. ¿Qué dice el nivel 3? El nivel 3 dice la condición: el docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación descriptiva. Entonces, hay un monitoreo activo a los estudiantes y le brinda retroalimentación descriptiva y o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. Entonces, vemos que realiza monitoreo activo como primer aspecto y también dice que hay dos formas. Una, le brinda retroalimentación descriptiva y o se pueden dar las dos, ¿no? Y o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje. Veamos la descripción de este primer aspecto del monitoreo activo. El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Vemos que es la misma descripción que aparece en nivel 4. Y si nos vamos al nivel 2, también es la misma descripción. O sea, quiere decir que para ubicarse en esos tres niveles, de nivel 2, 3 y 4, debe haber dedicado al menos el 25% de la sesión a recoger evidencias, ¿cierto? A través de decir cómo van, qué van realizando, te puedo ayudar, qué estás haciendo, a ver, muéstrame, ¿no? A ver cómo te salió. A esas actitudes de ir en grupo, de recorrer y observar, al menos el 25% tiene que haber destinado para el monitoreo. Sé que muchos lo hacen de más tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos, pero acá se exige que sea al menos el 25% de la sesión. Y viene como segunda condición. Ahora viene para el segundo aspecto de lo que es la calidad de retroalimentación o adaptación. Dice, ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión da retroalimentación descriptiva. Se sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que le falta para el logro. Y o adapta su enseñanza. ¿Qué quiere decir? Retoma una noción previa necesaria para la comprensión, intenta otro modo de explicar o ejemplificar el contenido o reduce la dificultad de las tareas que favorece un avance progresivo. Entonces, si dice y o, puede ser de que de repente no haya dado retroalimentación descriptiva, pero sí ha hecho la adaptación. Entonces, si ha hecho una adaptación de la actividad, se ubicaría en el nivel 3. Si hizo una descriptiva, se ubicaría en el nivel 3. Si hizo ambas, también se ubicaría en el nivel 3, ¿no? Cumpliendo, claro está, el primer aspecto de monitoreo activo. Como ya hemos visto en el nivel 2, ¿no? También dice, el docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental. Ya nos damos cuenta que los niveles, ¿no? En este desempeño están viendo que están progresando, o sea, están clasificándose en cuanto a la calidad de la retroalimentación. Como ya sabemos que el primer aspecto del monitoreo activo debe llevarse, ¿no? Al menos en un 25%, destinar al menos un 25% de la sesión a recoger evidencias, se plantea como dice la retroalimentación. Sin embargo, ante las respuestas o producto de los estudiantes, solo da retroalimentación elemental. Indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla, o bien repite la explicación original sin adaptarla, ¿no? Es en el caso de la 2. Ahora, para el nivel 1, dice, no alcanza las condiciones del nivel 2. ¿Qué quiere decir? Que no cumple alguno de estos aspectos. Dice, el docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente. Es decir, destinando del 25% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes. O, hay un o, o sea, puede ser que una de ellas se manifieste, dice, ante las respuestas o producto de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta, o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O aparece otra condición también, que en la cual puede ser cualquiera de ellas o todas juntas. El docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. Aquí estamos diciendo que el docente no es receptivo. También en ello, automáticamente estaría en el nivel 1.
Entonces, hay una llamada abajo, dice, en una sesión de 60 minutos el docente debe destinar como mínimo 15 minutos. Claro está, hemos dicho que, está diciendo, perdón, el aspecto dice que al menos debe destinar el 25% de la sesión. Y hacemos una comparación con una sesión de 60 minutos, ¿de acuerdo? Después de haber recorrido esta rúbrica, ¿qué nivel podríamos otorgarle al docente que hemos visto en este ejemplo? ¿Tiene evidencias de monitoreo activo? Sí, pues, no, miren, la docente se moviliza por niño, realiza preguntas. ¿Dónde hay más mates, verdes o amarillos? Además dice, ya terminaste, te puedo ayudar. Están las evidencias que está recogiendo información. Y además, acá está, dice, ha realizado retroalimentación reflexiva. Y vemos la descripción, y lo hemos analizado la descripción, ¿no? Que hace preguntas hasta que al final, ¿no? En esa indagación de las preguntas de lo que los estudiantes están planteando, dice, faltó su parejita. Y ella dice, entonces, ¿quién tiene muchos? Los verdes. La docente dice, ¿por qué? Sobra uno. O sea, se dieron cuenta cuál sería, les ayudó a poder recorrer su estrategia para poder determinar cuál habría sido el error. Bien, entonces, ¿qué nivel estaría este docente? Cuando ha hecho monitoreo activo y ha realizado una retroalimentación reflexiva. Si nos vamos a la rúbrica, lo leemos, dice, el docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Nivel 4. Con esas evidencias, el docente alcanzaría el nivel 4. Bien, espero que les haya quedado bastante claro. Recuerden revisar las páginas de la 53 al 57 del instructivo para el comité de evaluación. Con esto hemos concluido esta rúbrica 3, que refería a evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Voy a dar pase a mi compañera Rocío Maita. Gracias. Muy bien, gracias, Eric. Interesante esta rúbrica, ¿no? Como las demás también. Bien, vamos entonces a compartir la presentación. Bien, entonces, lo que viene a continuación es, bueno, presentar, ¿no? Una rúbrica más, ¿no? En este caso tenemos a la cuarta rúbrica, ¿no? Que es propicia un ambiente de respeto y proximidad. Vamos a revisar entonces qué se valora con esta rúbrica, sus aspectos, y también revisaremos o analizaremos, ¿no? La rúbrica ya en sus niveles de logro. Bien, entonces veamos. A ver, esta rúbrica, que es propicia un ambiente de respeto y proximidad, evalúa si el docente genera un ambiente de respeto en el aula, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? A ver, un momentito. Sí, sí, continúa. Sí, se está escuchando. ¿Y cómo se manifiesta ello? Bien, ¿cómo se manifiesta ello? A través de un trato respetuoso entre el docente y los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Además, valora la consideración que tiene el docente hacia la perspectiva de los estudiantes. También valora la cordialidad y calidez, ¿no?, que tiene el docente con sus estudiantes, así como la empatía que muestra ante sus necesidades, tanto físicas como afectivas, lo que proporciona un entorno afectivo seguro. ¿Y cuáles son estos aspectos que se valoran en esta rúbrica? Bien, tenemos en primer lugar el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Tenemos la cordialidad o calidez que transmite el docente. Y un tercer aspecto, que es la comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes.
Vamos entonces a explicar acerca de este primer aspecto de la rúbrica. En el primer aspecto, que es el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, valora que el docente sea respetuoso con sus estudiantes y promueva el respeto entre ellos. Además, que muestre consideración hacia sus perspectivas. ¿Y esto cómo se va a evidenciar? Bien, tenemos que cuando el docente interactúa o se comunica con sus estudiantes, muestra un buen trato y respeto hacia ellos. Resguarda su dignidad, evita el uso de cualquier acción que los discrimine, es decir, que le brinde un trato diferenciado, que los relegue o separe del grupo en su conjunto. O también que los ofenda o agreda en forma verbal, ¿no? A través, por ejemplo, de insultos o humillaciones o algún trato despectivo. Un docente promueve el respeto entre los estudiantes cuando interviene ante alguna falta de respeto que se presente entre ellos, ¿no? Entonces, el docente observa de repente algún conflicto entre ellos, falta de respeto, ¿y qué hace el docente frente a esta situación? Él interviene, es decir, podría limitar, mediar o dirigir ese conflicto, ¿no? Entonces, pero, ¿qué acciones se consideran como faltas de respeto entre los compañeros? Por ejemplo, que se burlen, ¿no?, entre ellos, o de repente que se insulten, o de repente que se estén empujando en forma intencional, ¿no? Bien. Si no se presentan faltas de respeto durante la sesión de aprendizaje, de todos modos se debe evaluar este aspecto, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo debemos registrar la evidencia, ¿no? En el caso de que no se observan faltas de respeto, no quiere decir que yo voy a dejar de valorar, ¿no?, ese aspecto. Sí se puede valorar, ¿no? Más bien nuestra evidencia sería, ¿no?, que en la sesión observada no hubo evidencia de agresión, ¿no?, ofensa, ni discriminación por parte del docente hacia sus estudiantes, ni entre los estudiantes, ¿no? Entonces, vemos que ahí más bien, ¿no?, se estaría cumpliendo con lo que se pide, con el atributo de este primer aspecto. Por otro lado, el docente muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes cuando recoge y respeta sus opiniones y puntos de vista, aunque éstas sean divergentes, ¿no?, o distintas a la opinión del docente. ¿Qué más? También considera sus intereses, sus iniciativas y evita imponerse ante sus estudiantes, ¿no?, primando siempre una actitud dialogante y abierta, ¿no?, entre el docente y sus estudiantes, ¿no? Entonces, él no se impone, ¿no? No impone lo que él quiere, sino que él respeta y dialoga, acepta las sugerencias, ¿no?, acoge esas sugerencias, ¿no? Vamos a ver entonces que también se dice que un docente considera la perspectiva de sus estudiantes cuando es respetuoso al ritmo, ¿no?, y la individualidad de ellos. Es decir, que no los está precipitando o apurando, ¿no?, o también dialoga con ellos, proponiéndoles, invitándoles a participar y no los obliga. Bien. Es importante mencionar aquí que las distintas oportunidades de participación que brinda el docente, ayer habíamos estado hablando que hay estas acciones que el docente realiza, ¿no?, como oportunidades de participación a sus estudiantes, ¿no? Estas, por ejemplo, si en el caso de que les planteara algunas preguntas a sus estudiantes, ojo, esto no constituye evidencia de consideración hacia la perspectiva, ¿no? Para que sea evidencia de consideración a la perspectiva, tiene que ser
en el cual una intervención en la cual él recoja las posturas personales, las opiniones, los puntos de vista, sus iniciativas, sus sugerencias, ¿no? Bien, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más podríamos decir acerca de este atributo que se valora en el primer aspecto? Acerca de la consideración hacia la perspectiva, ¿ya? Al ser una actitud inherente al docente, esta se puede presentar en cualquier momento de la sesión, ya sea en el marco de una actividad de aprendizaje o fuera de ella. Y para ser considerada, debe presentarse de manera sostenida. No basta entonces consignar en un solo momento que esto suceda, ¿no? Sino se debe registrar todas las evidencias que se presenten durante la sesión. Entonces, una sola situación en la que el docente acoja o respete las opiniones de los estudiantes o considera sus iniciativas, no es suficiente para decir que se ha concluido con que se muestre esta consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, ¿sí? Entonces, una evidencia no es suficiente para decir que el docente está respetando la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Bien, es necesario pues registrar, ¿no?, más de una evidencia, ¿no? Hay que registrar, ¿no? Porque recuerden que es una actitud del docente, ¿no? Entonces, no va a haber inconveniente cuando un docente demuestra considerar, ¿no?, ser considerado hacia la perspectiva de sus estudiantes, porque vamos a tener evidencia de ello, ¿ya? Aquel que no lo es, entonces no se va a presentar en la sesión, ¿ya? Esta evidencia. Muy bien, entonces, basta entonces con que en una ocasión el docente no respeta o acoja las opiniones de los estudiantes, o de repente notamos que los está apurando sin respetar sus ritmos, ¿no? O quiere imponerse sin dialogar con ellos, ¿no? Basta que esto se observe en una ocasión, cualquiera de estas, ¿no?, de estas acciones, para concluir que no muestra consideración hacia la perspectiva, ¿no? Entonces, por más que de repente por ahí tenemos una evidencia, ¿no?, que tenemos que sí ha respetado la opinión, pero en otro momento no lo hace, ¿no?, no respeta, ¿no?, alguna sugerencia, opinión, no considera la perspectiva, entonces, para decir que no cumple con este atributo, ¿ya? Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa si durante la sesión no se observan estas situaciones en las que el docente demuestre si considera o no la perspectiva de los estudiantes? Al no contarse entonces con evidencia, el docente como máximo podría ubicarse en el nivel 3 de esta rúbrica. Entonces, este atributo, ¿no?, es exigido para alcanzar el nivel más alto de la rúbrica. Entonces, si no tenemos, no se observan estas situaciones, ¿no?, entonces nosotros tenemos que registrar también, no lo vamos a dejar en blanco esa parte, no se observan, ¿no?, situaciones en las que el docente demuestre la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Muy bien, recordemos, ¿no?, estimados participantes, que pueden ustedes registrar sus consultas, ¿no?, sus preguntas que ustedes puedan tener, ¿no?, de alguna rúbrica que estamos presentando el día de hoy. ¿Dónde lo van a registrar? Para ello se les está compartiendo tanto en la descripción como en el chat el enlace del formulario de consultas. Ustedes pueden entonces ahí ingresar a través de ese enlace, ingresan al formulario de consultas y pueden registrar sus preguntas, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí hemos visto ya qué se valora con el primer aspecto. Vamos a continuar con lo que se valora con el segundo aspecto. Y tenemos aquí que es la cordialidad o calidez que transmite el docente.
Bien, en este aspecto se valora que el docente se muestre amable o cortés, ¿no? ¿Cómo se muestra ello? Por ejemplo, es un docente que saluda, agradece, pide por favor, pide permiso, etcétera, etcétera. También este es un docente pues que mantiene un tono de voz tranquilo, que transmite serenidad y genera un ambiente de seguridad afectiva en el cual este ambiente pues de seguridad en el aula propicia el buen aprendizaje, ¿no? Propicia el aprendizaje para ellos. Muy bien, entonces, para decir que un docente es cordial o cálido, deben haber estas manifestaciones por parte del docente. El docente debe practicar una escucha atenta, ¿no? Es decir, que muestra interés en lo que sus estudiantes le dicen, ¿no? Por ejemplo, les hace repreguntas, ¿no? Parafrasea, ¿no? O retoma lo que dicen lo incorpora en su discurso, ¿no? Entonces, él está ahí escuchando atentamente, asentando con la cabeza, los mira cuando los estudiantes le hablan, ¿no? Entonces, él está ahí practicando una escucha atenta. Esas son evidencias que podríamos tener de ello, ¿no? Cuando el docente entonces hace repreguntas, ¿no? Sigue, los está mirando cuando los estudiantes hablan, parafrasea lo que dicen, ¿no? Retoma lo que dice, ¿no? En señal de aceptación, etc. Bien, ¿qué más? Emplea recursos de comunicación, ¿no? Que generan proximidad con los estudiantes. Estos recursos de comunicación podrían ser, ¿no? De tipo espacial, ¿no? A través de su ubicación y desplazamiento en el aula, o también podría ser afectivo a través de expresiones verbales y no verbales que denotan estima. Es necesario tener en cuenta que las expresiones que utiliza el docente deben ser apropiados a la edad, ¿no? Esto es importante destacar, ¿no? Y también deben ser apropiados a las características de sus estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes más pequeños, ¿no? En el caso, por ejemplo, del nivel inicial, ¿no? Entonces, en estos niveles hay demostraciones verbales de afecto, como, por ejemplo, emplear expresiones como mis queridos niños, mis campeones, mi príncipe, ¿no? O mis amores, hijito, hijita, ¿no? Entonces son expresiones que el docente emplea en estos niveles justamente y que denotan esta estima que les tiene a sus estudiantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ya de nivel secundario, ¿no? Estas expresiones, si el docente las emplea, les podría causar cierta incomodidad, ¿no? Dado su desarrollo, ¿no? Socioemocional, ¿no? Su madurez, ¿no? Que va a ir madurando, ¿no? Entonces, ya estos términos, pues, el docente tendría que ver cuáles son estas expresiones que debe usar y que denotan esta estima, ¿no? Hacia sus estudiantes, dependiendo del nivel y dependiendo de las características de ellos. Bien. Para considerar que un docente es cálido y cordial, debe mostrar en su desempeño evidencias tanto de escucha atenta como de recursos de comunicación durante la sesión en su conjunto, ¿ya? Entonces, siempre entonces este docente se está mostrando cordial, cálido. Hemos dicho ya que tenemos que tener evidencias de escucha atenta y también de recursos de comunicación que generan justamente esta proximidad del docente hacia sus estudiantes. Bien. Y recuerden siempre, ¿no? Si es que estos recursos que yo empleo, ¿no? Son pertinentes,
según la edad de mis estudiantes. A continuación, vamos a ver acerca del tercer aspecto, que es la comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Aquí se valora si el docente es empático, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando se dice que un docente es empático, cuando éste muestra comprensión o acoge las necesidades físicas o afectivas manifestadas por los estudiantes, ya sea de manera verbal, a través de un comentario, o no verbal, a través de acciones como, por ejemplo, un abrazo o una palmada en el hombro, demostrando estar atento a lo que le sucede y conectado siempre con sus necesidades. Un estudiante muestra una necesidad física o afectiva cuando lo hace evidente a través de su conducta, ¿no? Entonces, de por sí se observa la conducta del estudiante que está decaído, está llorando, ¿no? Y también puede ser que se escuche un comentario, ¿no? Como, por ejemplo, estoy triste, me duele la cabeza, mi compañero me está molestando, etcétera. O de repente ante una pregunta que muestra que hay algo que le genera malestar físico o emocional, ¿no? Y que necesita ayuda o atención. No se valora aquí ni la pertinencia ni la efectividad del abordaje que hace el docente frente a las necesidades físicas o afectivas de los estudiantes. Únicamente se evalúa si el docente, cada vez que surjan, ¿no?, estas manifestaciones de necesidad afectiva o física, este docente muestre comprensión frente a estas necesidades de sus estudiantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si el estudiante está indicando que le duele su cabeza, ¿no?, vemos que el docente acoge, ¿no?, esta situación y busca atenderla, ¿no? Busca acogerla, se muestra comprensivo ante ese malestar, ¿no?, y realiza la acción pertinente, ¿no es cierto? Pero no vamos nosotros a esperar, pues, a ver que se le pase el dolor de cabeza al estudiante, ¿no? Si no se le pasa, de repente vamos a ver que de repente el docente no fue empático. No es así. Tengan mucho cuidado con esto. Aquí no se valora entonces ni la pertinencia ni la efectividad de la intervención del docente, ¿no? Entonces solo se valora que éste esté atento y que acoja estas necesidades, tanto afectivas o físicas. Es importante mencionar que no necesariamente implica siempre acceder al pedido del estudiante, sino que en ocasiones puede ser suficiente expresar que se le comprende. También las respuestas deben evaluarse en razón del contexto y nivel educativo de los estudiantes. En el nivel inicial, por ejemplo, se considera falta de empatía, ¿no? Por ejemplo, impedir que el estudiante vaya al baño cuando lo solicita o lo desea, ¿no? Entonces, ahí, al nivel inicial, ¿no?, entonces no se le puede impedir que ellos vayan al baño. Sin embargo, en otros niveles, ¿no?, el docente ve, ya regula, plantea, conversa, dialoga, dependiendo, ¿no?, si se va a poder acceder al pedido, ¿no? O solo se muestra comprensivo, ¿no?, ante este pedido, ¿ya? Bien. Bien, entonces, como hemos dicho, solo se evalúa, ¿no?, si el docente acoge estas necesidades afectivas o físicas, intenta resolverlas, no se evalúa, ¿no?, ni la efectividad ni la pertinencia del abordaje que realiza el docente. Veamos a continuación unas evidencias para cada uno de los aspectos de esta rúbrica. Y tenemos, como pueden apreciar ahí en la pantalla, para el primer aspecto, por ejemplo, tenemos evidencias como: durante el desarrollo de la sesión no se observa agresión,
ofensa ni discriminación por parte de la docente hacia los estudiantes ni entre ellos, ¿no? Ahí está entonces el atributo del primer aspecto, ¿no? Se está cumpliendo, ¿ya? Un niño se demora en terminar la actividad. La docente se acerca y le da tiempo para que acabe, evitando apurarlo, ¿no? Entonces, ahí que tenemos evidencia de consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Otra evidencia dice, 2 niños dicen que quieren usar más plastilina de colores para decorar sus dibujos. La docente les da el material y les dice que lo decoren como ellos deseen, ¿ya? Entonces, también es consideración hacia la perspectiva. Bueno, en este caso, en esta evidencia, vemos que la docente, bueno, no tiene inconveniente en ceder, ¿no? ante ese pedido de sus estudiantes, ¿no? Que le hacen, ¿no? Entonces le dice, bueno, decórenlo como ustedes deseen, ¿no? Pero a veces no siempre va a ceder ante las sugerencias, opiniones, ¿no? O inquietudes de sus estudiantes, ojo, ¿no? Pero sí se muestra una actitud dialogante por parte del docente y que les explica, ¿no? Y les dice por qué en ese momento no va a poder acceder a esa sugerencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el estudiante, una evidencia, ¿no? Que el estudiante, de repente la docente indica que va a contar un cuento en el aula, ¿no? Y de repente el estudiante le sugiere y le dice, maestra, ¿no? ¿Qué le parece si lo cuenta en el patio, ¿no? Entonces, de repente la maestra ve por conveniente que necesita estar en el aula porque necesita utilizar de repente materiales que están en el aula, ¿no es cierto? Entonces, no se podría desplazar hacia el patio. Entonces, ella le explica, ¿no? Le dice por qué motivo no va a poder acoger esa sugerencia, pero que en otro momento lo va a tener en cuenta, ¿no? Para otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos la actitud dialogante, ¿no? Abierta por parte de la docente que acoge esa sugerencia, ¿no? Sin embargo, en ese momento no la puede, ¿no? Aceptar, ¿no? Y le explica el motivo, ¿no? ¿Por qué no se puede realizar así como él está sugiriendo? ¿Ya? Muy bien, entonces, otra evidencia tenemos ahí, llama por su nombre a los estudiantes, ¿no? En cuanto a al segundo aspecto, dice, llama por su nombre a los estudiantes. Establece contacto visual con los niños cuando le hablan. Retoma lo que dicen en señal de aceptación. Asiente con la cabeza, les hace preguntas, ¿no? Se aproxima hacia ellos para darles indicaciones, les sonríe. Entonces, ahí tenemos evidencias del segundo aspecto, ¿no? Utiliza un tono de voz suave, le dice, mi amor, por favor, gracias, ¿no? También podríamos tener evidencias del tercer aspecto, ¿no? De empatía, por ejemplo, cuando la docente, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Le piden permiso para ir al baño, la docente les da el permiso. Esa sería una evidencia del tercer aspecto de empatía. Otra evidencia de empatía del tercer aspecto sería, por ejemplo, si un niño está triste, ¿no? Un poco lloroso, la docente se acerca, se aproxima a él, ¿no? Le coge, ¿no? Por el hombro y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? ¿No? Y le habla, ¿no? Y le conversa, ¿no? Le conversa. Entonces ella está acogiendo ahí, ¿no? Se muestra comprensiva ante esa necesidad del estudiante, ¿ya? Bien, continuamos ahora con la rúbrica. Vamos a ver, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Vamos a analizar esta rúbrica que en sus 4 niveles de logro. Y como pueden ver ahí, tenemos que el docente es siempre respetuoso con los estudiantes. En el nivel 4 nos estamos ubicando, ¿ya? Y muestra consideración hacia la perspectiva, ¿no?
es cordial con ellos y les transmite calidez, siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas, además interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. Lo que acabamos de leer es la descripción general que se pide en el nivel 4 de esta rúbrica. Como ya ustedes saben, que se ha pintado de diferentes colores los atributos para cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces ahí pueden ver con respecto al primer aspecto, ¿no? Que está con morado, siempre emplea lenguaje respetuoso, dice, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los docentes, a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. Además, muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, es decir, respeta sus opiniones, ¿no? Y puntos de vista, les pide su parecer y lo considera, evita imponerse y tiene una actitud dialogante y abierta, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, estas son las descripciones específicas que se encuentran en la rúbrica, ¿no? ¿Qué más? Y dice, ahí está el conector, vamos con el segundo aspecto que se exige en un nivel 4. Dice, durante la sesión es cordial y transmite calidez, ¿cierto? Entonces eso se pide, ¿no? Que durante toda la sesión, ¿no? El docente es cordial y transmite calidez. Practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación, ¿no? Proximidad espacial, desplazamiento en el aula, gestos, tono y volumen de voz, entre otros, apropiados a la edad y características de los estudiantes. Si emplea el humor, es respetuoso y favorece las relaciones positivas en el aula. Ahí tenemos otro conector y también se tiene que cumplir el tercer aspecto, ¿no? Se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas o físicas, ¿no? Y también ahí tenemos un atributo más. Si nota que hay falta de respeto entre los estudiantes, el docente interviene, ¿no? Interviene. Vamos con el nivel 3. En la descripción general tenemos que el docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez, siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas, además interviene si nota faltas de respeto entre los estudiantes, ¿ya? Vamos entonces con el primer aspecto. En cuanto a la descripción específica, siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. Y se tiene que cumplir también el segundo aspecto, dice, durante la sesión es cordial y transmite calidez, practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación, ¿no? Ya hemos visto entonces cómo son estos recursos de comunicación, ¿no? Que se debe cumplir aquí en este nivel 3 también, ¿ya? Y también, fíjense ahí, hay un conector y se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiesta necesidades afectivas o físicas. Y si nota que hay falta de respeto entre los estudiantes, interviene. Entonces, si vemos cómo progresa la rúbrica del nivel 3 al nivel 4, vemos que hay un atributo, ¿no?, que se cumple, que se exige para alcanzar el nivel más alto, que es el nivel 4, y que ya no se pide que se cumpla aquí en el nivel 3, ¿no? Estamos hablando de un atributo del primer aspecto, que es la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El atributo, digamos, que se exige en el nivel 4 y ya no en el nivel 3. Vamos ahora con el nivel 2. El docente es siempre respetuoso con sus estudiantes, aunque frío o distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre los estudiantes.
Siempre emplea un lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. Fíjense ahí en cuanto al segundo aspecto, ¿no? Tenemos no obstante es frío o distante, por lo que no logra crear un ambiente de calidez y seguridad afectiva en el aula. Y si nota que hay falta de respeto entre los estudiantes, interviene. Entonces, vean acá que en la progresión, ¿no? Del nivel 2 al nivel 3, ¿qué es lo que ya no se pide en el nivel 2, que sí se pide en el nivel 3? ¿No? Ahí está, la cordialidad o calidez. En el caso de un nivel 2, el docente es frío y distante, ¿no es cierto? Y también que no se exige, ¿no? En cuanto a la empatía, el tercer aspecto, ¿ya? El tercer aspecto. Entonces, para alcanzar los 3 niveles superiores de la rúbrica, ¿no? Se debe cumplir que el docente brinde un trato respetuoso, ¿no? Siempre es respetuoso con sus estudiantes, ¿no? Y que intervenga ante faltas de respeto, ¿ya? Ahora, en el nivel 1, no hay el 2, ¿no es cierto? Si hay faltas de respeto, ¿no? Si se observa alguna falta de respeto entre los estudiantes o por parte por parte del docente, entonces ahí tenemos que va el docente a un nivel 1, ¿no? Si hay entre los estudiantes falta de respeto y el docente no interviene, ojo, y el docente no interviene, entonces también no se estaría cumpliendo con ese atributo que se exige para los 3 niveles superiores de la rúbrica y entonces aquí está en el nivel 1, ¿no? Entonces, si nota falta de respeto entre los estudiantes, el docente, ¿no? Debe intervenir, ¿no es cierto? Si no interviene, nivel 1. Bien, y ahí tienen ustedes ejemplos, ¿no? El docente observa que un estudiante se burla de otro, sin embargo, ignora dicha situación o le resta importancia. O el docente en alguna ocasión falta el respeto a uno o más estudiantes, ¿no? Bien, hay otros ejemplos. En este caso dice el docente ignora notoria y sistemáticamente a un estudiante que se dirige a él. El docente utiliza apodos o apelativos descalificadores para referirse a los estudiantes. El docente observa que un estudiante se burla de otro y lo humilla y lejos de intervenir se ríe del niño. Entonces vamos a ver, hasta aquí hemos visto la rúbrica propicia un ambiente de respeto y proximidad.